Una vez más estamos juntos para compartir la palabra del Señor en este precioso día. El título de la meditación de hoy es La parábola de la higuera estéril. Y el pasaje base para esta meditación está en Lucas capítulo 13, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y dice así esta palabra del Señor. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: «Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín». El jardinero le respondió: «Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo no da higos, bien. Si da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla». A manera de introducción me gustaría decir que esta porción de 4 versículos, el título es en la parábola de la higuera estéril. Es interesante que Jesús, para enseñar, usó muchas parábolas. Hay muchas parábolas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y una parábola era un relato muy sencillo que se lo contaba Jesús en forma de una historia, ya sea real o imaginaria. Y él usó este tipo de relatos para enseñar en una forma muy sencilla una verdad espiritual. Era muy fácil de entender porque estas parábolas se referían a asuntos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en este caso les habló de la higuera. La higuera era un árbol muy conocido por ellos realmente. Había muchos árboles de higos en Palestina en aquel tiempo, ¿no? Porque este árbol tiene una particularidad que crece en todo tipo de suelo. No importa sea rocoso, ahí crece. Dicen que este árbol puede alcanzar hasta 9 metros de altura y sus frutos son las brevas y los higos. Quienes lo han probado, estos son deliciosos realmente, ¿no? Pero también este árbol es muy apreciado, o era más aún apreciado en aquel tiempo, por la sombra que proporciona, ya que sus hojas son grandes y sus ramas son extendidas, así que proporciona una buena sombra. Se puede cosechar los higos y las brevas 2 veces al año. Hermanos, la higuera era uno de los árboles que más se menciona en la Biblia. Se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, la primera vez que se menciona la palabra de la higuera es en Génesis capítulo 3, versículo 7, cuando habla de Adán y Eva que cosieron su ropa, sus vestidos para cubrir su desnudez. Dice este versículo: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y la última mención, como les dije, se encuentra en Apocalipsis 6:13, en donde dice: las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, la higuera en la Biblia, y esto es muy importante, era un símbolo del pueblo de Israel. Por ejemplo, el profeta Oseas, ahí en el capítulo 9, versículo 10, llama a los israelitas fruto temprano de la higuera. En Isaías capítulo 28, versículo 4, los denomina los primeros hijos de la temporada. En Jeremías, el capítulo 24, del 1 al 10, los compara con una canasta de higos maduros. Y en Miqueas se lamenta porque Israel es una higuera vacía y sin frutos. Antiguamente había un historiador muy conocido llamado Flavio Josefo, y él decía que la higuera en Galilea era el árbol más fecundo que existía, daba muchos frutos, y los judíos se consideraban a sí mismos como un pueblo especial y rico en buenas obras. Por eso frecuentemente ellos se comparaban con la higuera. Pero, queridos, en esta parábola que se encuentra aquí en Lucas, el capítulo 13,
Esta parábola de la higuera estéril era un llamado de atención para el pueblo judío, a quien Dios escogió por puro amor y lo plantó en su viña, pero cuando vino a buscar fruto en ella, no la halló. Aquí, cuando el dueño del huerto pide que sea cortado, realmente era una condena o una reprobación contra el pueblo de Israel que no había dado fruto. Veamos a los protagonistas de esta parábola que nos enseña hoy, que nos da una gran lección para su iglesia, pero también para cada uno de nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios. En primer lugar, Dios es el dueño de la viña. Él es el dueño del huerto. Dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Había aquí el hombre que es el dueño de esta viña, este huerto, de esta finca o de esta chacra, como le llamemos, es Dios. Dice que él vino a buscar fruto de la higuera que había plantado y no la halló. Hermanos, cuando uno siembra un fruto, un árbol frutal, mejor dicho, lo hace con una expectativa, que en su tiempo se cosechen frutos buenos y abundantes. Y en este pasaje dice que este hombre plantó esta viña de la cual era dueño, con la esperanza de tener una gran cosecha. Es bueno enfatizar esto, que esta viña, o esta higuera, no estaba junto al camino. Tampoco estaba en un terreno abandonado, no era el terreno rocoso, estéril o seco. Aun cuando esta higuera crece en lugares como estos, no estaba así esta higuera. Ella estaba plantada en una viña, es decir, en un buen lugar. Y además, esta viña tenía un jardinero que cuidaba las plantas. En realidad, esta higuera tenía todas las condiciones para dar abundante fruto. Las condiciones estaban dadas. No le faltaba nada. Por eso es que el dueño podía exigir frutos, porque lo tenía todo. Pero dice este verso, el verso 6, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Me llama la atención un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4, porque es un pasaje muy parecido a este que refiere Lucas. Y aquí también está referido al pueblo de Israel. Dice este pasaje, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? El dueño de la viña, de la parábola que contó Jesús, podría decir lo mismo que menciona este dueño de esta viña, ahí en Isaías. ¿Qué más podría haber hecho con ella? Hizo lo mejor que podía. Y es por eso que él esperaba cosechar frutos de esta higuera. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Dios es el dueño de la viña. Dios es el dueño del huerto. Y Él está esperando frutos de las plantitas que Él ha sembrado en esa viña. En ese tiempo la higuera era el pueblo de Israel. Ahora, en nuestro tiempo, es la iglesia. Y tú y yo también representamos a esta higuera. Dice el evangelista Juan en el capítulo 15, el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y escuchen bien, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Queridos hermanos, Israel realmente no eligió ser el pueblo de Dios. Fue Dios que por amor
escogió a este pueblo, no porque tenía mérito alguno, como dice su palabra, sino por su misericordia. Así también tú y yo no escogimos ser hijos de Dios. Él, por su gran amor, nos llamó a ser sus hijos. Y como dice este versículo en Juan 15, ¿no? Nos ha puesto para que demos fruto, para que llevemos fruto. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dando frutos que el Señor espera? ¿Estamos dando esos frutos dignos de arrepentimiento que el Señor espera? Dios, hermanos queridos, no nos pediría frutos si primero no hubiera sembrado su semilla en nosotros. Él ha sembrado la semilla del Evangelio en nuestras vidas. Y también, no solamente eso, sino que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos para alcanzar el fruto que Él espera. Me hace recordar la parábola de los talentos ahí en Mateo 25, donde dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, pero antes de irse dejó talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, cada uno según su capacidad que ellos tenían. Pero después de mucho tiempo, Él vino y Él arregló cuentas con estas personas. Unos habían dado mucho fruto y habían multiplicado los talentos que Él les dio. Y a estos los premió. Dice la palabra que les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero también hubieron otros que no dieron fruto. Y a ellos les dijo el Señor: siervos malos y negligentes. Sabían que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y les hizo quitar el talento que les había dado y se lo dio a los que tenían más. Y Él terminó esta parábola diciendo: porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha elegido y nos ha puesto para que demos fruto, queridos. Y Él te ha dado dones, te ha dado talentos para poder lograr esos frutos. Tú eres capaz. Hay un potencial muy grande que Dios te ha dado, hermano. Recuerda, Dios está esperando frutos de nosotros. Nuestras vidas debe ser como ese árbol que lleva fruto, mucho fruto, y que con este fruto bendigamos la vida de las personas que nos rodean. Tus frutos, al igual que la higuera, endulzarán la vida de otras personas. Pregunta de reflexión para nosotros hoy: ¿cuánto tiempo tenemos de estar plantados en el huerto del Señor? ¿Hace cuánto tiempo conocemos al Señor como nuestro Salvador personal? ¿Estamos dando estos frutos que glorifican al Padre? Es posible que en este día te sientas como esta higuera, que estaba viva, que tenía muchas hojas, era un árbol frondoso, pero con un gran problema: no estaba dando el fruto que debía dar. El huerto, el dueño del huerto, el dueño de la finca es nuestro Dios. Y Él pide y Él exige de nosotros que demos fruto para su gloria. En segundo lugar, encontramos la higuera. La higuera somos nosotros, queridos hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 7: finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Hermanos, pensando bien, este árbol de higos tenía por lo menos 5 años. Cuando vino por primera vez el dueño de la higuera a ver si había fruto. ¿Por qué? Porque en Levítico capítulo 9, versículo 23 al 26, y leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que cuando ustedes entren al país, le decía el Señor a los judíos, y siembren cualquier clase de árbol frutal, deberán considerar impuros los frutos de los primeros 3 años.
y no comerán de ellos. En el cuarto año, todos los frutos que se presentarán, todos los frutos se presentarán como una ofrenda de alabanza al Señor. Y en el quinto año ya podrán comer de los frutos. De esta manera su cosecha aumentará, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que cuando el pueblo de Israel, los judíos, siembren un árbol frutal, los primeros 3 años no comerán de él, porque han de considerarse como impuros. El cuarto año le pertenece al Señor los frutos. Recién el quinto año podrían comer de esos frutos. Y por lo menos los primeros 5 años esta higuera no produjo frutos. Y ese árbol, si no produjo frutos, realmente debería haber sido cortado, porque no había razón de dejarlo por más tiempo, ¿no? Pero aún así, hermanos, este hombre venía por lo menos 2 veces al año, cuando este árbol daba el fruto, a buscar el fruto. La primera vez quizás vino con mucha expectativa de encontrar higos, y al no encontrarlos, quizás pensó, la próxima vez será. En 6 meses quizás haya fruto, pero luego lo hizo y tampoco encontró. Y esto lo hizo por 3 años. Y el versículo 6 dice, siempre quedaba decepcionado porque no encontraba frutos. Y por eso que en el versículo 7 dice que ya cansado este hombre de esperar frutos, le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo, córtala. Hermanos, el dueño del jardín estaba frustrado. ¿Y saben por qué? Porque todos los demás árboles estaban dando fruto, menos la higuera. Y no es que la higuera estuviera muerta o seca, no, estaba viva. Es por eso que él venía a buscar frutos. Él tenía esperanza de encontrar, porque veía el árbol con ramas y ojos. Aparentemente estaba saludable, en condiciones de dar mucho fruto, pero lamentablemente no daba frutos. Pero además de eso, habían otros árboles en el jardín que sí estaban dando frutos. El problema no estaba en el jardín, sino en la higuera. Y si el problema fuera del jardín o la tierra, no darían fruto los otros árboles. Hermanos, muchas veces pasa lo mismo con nuestras vidas. El problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros. No le echemos la culpa a los demás. No es el problema de la iglesia. No es el problema del líder. No es el problema de tu esposa. Tampoco de tus hijos. No son las circunstancias, queridos. El problema no está fuera. El problema está adentro de nosotros. Si le echamos la culpa a otros, nunca saldremos del lugar en que nos encontramos. Pero si nosotros nos decidimos a cambiar, todo cambiará. Pero también si nosotros no cambiamos, nada en nuestro exterior cambiará. Muchas veces, queridos, nos quejamos y queremos que todo cambie, que el gobierno cambie, que la iglesia cambie, que nuestra pareja cambie. Y la verdad es que si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. Si no nos atrevemos, si no nos decidimos a cambiar y dejar a un lado las excusas, porque esto de las excusas no es de una persona madura. Si dejamos de culpar a los demás y empezamos a cambiar y nos decidimos y nos esforzamos, vamos a ver no solamente cambios en nosotros, sino que nuestra familia verá cambios también en nosotros, que veremos las cosas diferentes, aún veremos a nuestra ciudad, al país diferente. Hermanos queridos, Dios desea que demos frutos, pero depende de nosotros. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Es asunto que nos decidamos de una vez por todas a dar frutos que glorifiquen el nombre del Padre. En tercer lugar, primero vimos el Dios que es el dueño de la huerta. En segundo lugar, la higuera que somos nosotros. Y en tercer lugar, Jesús es el jardinero de esta parábola. Versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente dice, el jardinero respondió, Señor,
dale otra oportunidad. Déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. La Reina Valera dice en este mismo versículo: entonces respondiendo le dijo, y se trata del viñador, como dice la Reina Valera: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El dueño le dijo: córtala. Pero el jardinero intercedió por ella y le dijo: dale una nueva oportunidad. Yo trabajaré de una manera muy especial. Cavaré alrededor de ella y la abonaré. Hermanos, el jardinero empezó a trabajar con la higuera. En primer lugar, lo que él hizo fue trabajar con la raíz. Dice la palabra: cavó alrededor de ella. Es muy interesante este dato. Él no trabajó con las hojas, tampoco con las ramas o el tallo, porque él sabía bien que si quería que esta higuera cambie y dé fruto, debería trabajar con la raíz. Porque si la raíz estaba sana y estaban fuertes, estaban bien alimentadas, tenían agua y recibía los nutrientes de la tierra, toda la planta estaría sana y daría fruto abundante. Y eso es lo que pasa. Si queremos que nuestra vida cambie, no tiene que cambiar lo externo, tiene que cambiar el corazón, lo profundo de nuestras vidas. Ahí tiene que ser el mayor cambio y las cosas externas luego se notarán. Ahora, hermanos, para cavar la tierra tenía que ser removida. En una palabra, tenía que ser quebrantada, rota esa tierra, despedazada, porque de esa manera la raíz podría recibir el agua y recuperar sus fuerzas. Si uno removía la tierra, uno podía humedecer esa tierra y la planta podía recuperar su potencial, tomar un nuevo aire. Y cuando lógicamente se remueve la tierra, lo que se hace es sacar las piedras, la hierba mala, porque estas piedras, esta hierba mala, estaba robando el oxígeno y los nutrientes que la tierra debería recibir. Aquí hay un secreto, queridos, porque antes de crecer para arriba, muchas veces Dios tiene que cavar para adentro, para abajo. Dios tiene que quebrantarnos para que podamos crecer. Primero el quebrantamiento y luego viene el crecimiento. Pero este jardinero hizo algo más que remover la tierra, que cavar alrededor de ella. Dice, la abonó. Y dice, le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. El abono, hermanos queridos, como sabemos bien, no es algo agradable. No solo se ve feo, sino huele feo. No nos gusta el abono. Tratamos de estar lejos de eso, pero es de mucha utilidad para la salud de la planta. Dicen los expertos que el abono es una sustancia orgánica o inorgánica también, que ayuda a incrementar la calidad de la tierra y brinda los nutrientes a los cultivos y ayuda al crecimiento de las plantas, entonces pueden dar un buen fruto. El abono era necesario, aunque no era agradable. Recuerdo que cuando éramos niños en casa, nuestros padres nos daban algo que se llamaba aceite de hígado de bacalao. Hasta su nombre es feo, hermanos. Saben que sabía horrible, pero era una buena vitamina y algo que necesitábamos para crecer saludables. Así pasa con el abono. No es agradable, pero es necesario y fue echado a esa planta. ¿Sabes, querido hermano? Muchas veces Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Tiene que removerla, quebrantarla. Tiene que sacar las piedras y las malas hierbas, porque estas están impidiendo que llegue el oxígeno y los nutrientes que Dios quiere darnos y que no están permitiendo que demos el fruto deseado. Muchas veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas porque Él quiere sacar estas cosas que no nos ayudan. Como dice en 1 Corintios capítulo 5:33, las malas amistades corrompen el buen carácter.
Y es posible que tengamos amistades que no nos están ayudando a ser mejores, a crecer. Al contrario, las malas amistades están influyendo en nuestra vida y están separándonos o alejándonos de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quiénes pasas más tiempo? Hermanos, estos amigos, sin que te des cuenta, están influyendo en tu vida. Muchas veces Dios nos remueve nuestra vida para sacar ciertos hábitos que no nos ayudan. Al contrario, nos están causando daño y no están permitiendo que recibamos los nutrientes de parte de Dios. En Juan capítulo 15 hay un pasaje hermoso que nos habla de la vid y los pámpanos. Y Él dice que Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y Él poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Y el verso 5 dice, ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hermanos queridos, el Señor es la vid, nosotros somos las ramas. El Señor es el nutriente, es la savia que alimenta el tallo y que van a las ramas y luego a las hojas y dan los frutos. De allí viene nuestro alimento y si estamos separados de Él, no podemos dar fruto. Es por eso que el jardinero intercede y le dice al dueño de la finca, Señor, dale otra oportunidad, déjalo un año más y yo le daré un cuidado especial. Qué hermosa palabra, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios hoy te dice, tengo una nueva oportunidad para ti. Si tú le das esa oportunidad al Señor, Él quiere trabajar en tu vida. Como dice aquí la palabra, quiere cavar alrededor de ti, quiere echarte el fertilizante, el abono, para que puedas fortalecerte y de ese seas un árbol grande, frondoso, pero que dé buen y abundante fruto. Él quiere trabajar en tu vida. A manera de conclusión, me gustaría decir en esta mañana que así como dice Isaías capítulo 5, hablando de Israel, tú, querido hermano, tú, querida hermana, eres una planta especial de Dios. Él te puso en una viña escogida, como dice su palabra, en una ladera fértil. Él te dice en esta mañana, he preparado la tierra, le he quitado la mala hierba, le he quitado las piedras para que estés ahí, porque tú eres especial para mí. Tú, querido hermano, no eres cualquier árbol, tú eres un árbol especial. Tú estás sembrado para dar buenos frutos y abundantes frutos. ¿Sabes que cuando tú das fruto para el Señor, alegras el corazón de Dios? Él quiere encontrar, Él quiere ver esos frutos en tu vida. Hay una cosa que me llama la atención. Los frutos, a diferencia de la raíz, tienen dos particularidades. Primero, todos los frutos son visibles. Y segundo, todos los frutos son disfrutados por las otras personas, por las personas que están cerca a esa planta. Todo está preparado, querido hermano, para que tu vida, que es la planta, que es la higuera, dé buen fruto y abundante fruto. El terreno en el cual estás y que te ha puesto el Señor es fértil. La tierra ya está limpia. Hay abundante agua. Se ha acabado alrededor de esa planta. Está el abono, el fertilizante apropiado. Ha sido puesto en la raíz. Todo está listo. Ahora depende de la planta que dé fruto. La planta que eres tú y que soy yo. ¿Cómo dar buenos y abundantes frutos? Es la pregunta que me asaltó mientras estudiaba este pasaje. Aquí la palabra me dice que yo debo dar frutos. Si estoy unido a la vid,
si estoy en buena tierra, si tengo los nutrientes necesarios, debería dar buenos frutos. Pero ¿cómo dar estos buenos frutos y abundantes? En primer lugar, hermanos, viviendo en una estrecha comunión con Dios y obedeciendo sus mandamientos. El primer lugar en nuestras vidas tiene que ser Jesús. Esto va a significar a veces negarnos a nosotros mismos. Porque como dice Juan capítulo 15, separado de Él, nada podemos hacer. Hoy te invito a que tomes esta decisión y darle el primer lugar a Dios en tu vida. A vivir en una estrecha comunión con Él, pero también obedecer sus mandamientos, aunque esto signifique que tengas que negarte a ti mismo. En segundo lugar, y dijimos que los frutos son visibles, debemos dar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Como dice la otra versión, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Si digo que amo al Señor y que Él es una prioridad en mi vida, tengo que obedecer sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos dice que debo traer los diezmos al alfolí y haya alimento en su casa. En tercer lugar, dijimos que además que los frutos son visibles, también son para que otros los disfruten. Y en tercer lugar, sé el mejor esposo o esposa. Sé el mejor padre o madre para tus hijos. Y si eres hijo, sé el mejor hijo y el mejor hermano. Ama a tu esposa, cuídala, respétala, trátala como un vaso frágil, hónrala y sé un padre ejemplar. Sabes, querido hermano, cuando tú haces eso, esos son los frutos que el Señor quiere ver en tu vida. Y no solamente tu familia te lo agradecerá, sino que alegrarás el corazón de Dios. Y finalmente, sé un buen trabajador, sé un buen ciudadano, especialmente en este tiempo que tanto el país nos necesita. Da un buen testimonio, no solamente en palabras, sino en conducta, para que todos puedan ver tus buenas obras. La sociedad, queridos hermanos, está necesitando de buenos ejemplos en este tiempo y tú eres uno de ellos. Como dijimos, hermanos, si quieres dar buenos frutos, en primer lugar, vive en una estrecha comunión con Dios y obedece sus mandamientos. En segundo lugar, honra a Jehová con tus bienes, los diezmos y ofrendas. En tercer lugar, sé el mejor esposo, el mejor padre para tus hijos. Y en cuarto lugar, sé un buen trabajador, sé un buen ciudadano, un buen testimonio en palabra y conducta. Es posible que hasta aquí no hayas dado el fruto que el Señor espera de ti, pero hoy te dice el Señor, como dijo el jardinero de la higuera: te doy una nueva oportunidad. Sabes, Dios es un Dios de nuevas oportunidades y nunca es tarde para empezar otra vez, para volver a empezar. Nunca es tarde, hermanos. Dios siempre está esperando con los brazos abiertos. Si le ha fallado al Señor, hoy pídele perdón y pídele esa nueva oportunidad. Empieza hoy. Estoy seguro que tu vida será un poderoso testimonio hacia las personas que te rodean. Como dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas obras. Así los demás la verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Hay tres cosas importantes en este versículo. En primer lugar, dice que tu conducta debe ser como una luz que ilumine, que alumbre a toda la gente que te rodea. En segundo lugar,
haz buenas obras. Porque en tercer lugar dice que la gente lo verá y alabará a tu Padre que está en el cielo. Hermanos queridos, Dios te llama hoy a dar frutos buenos y abundantes. ¿Estás dando buenos frutos para la gloria de Dios? ¿Es tu vida un buen testimonio para los que te rodean, para tu esposa, tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para tu vecindario? ¿Eres un buen testimonio en tu trabajo, en la calle donde te mueves? El Señor espera de ti y de mí frutos para su gloria. Quiere que tu vida sea un testimonio, un olor fragante que vaya a la presencia de Dios y alegre su corazón. Oremos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú me elegiste entre tantas personas, solo por amor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Gracias por hacerme parte de tu pueblo. Pero este día, Señor, te pido perdón, porque no he dado los frutos que tú esperabas de mí. Y al mismo tiempo quiero darte las gracias porque hoy, Señor, tú me das una nueva oportunidad. Quiero dar buenos frutos. Quiero dar abundantes frutos para tu gloria. Señor, hoy te consagro mi vida y prometo darte el primer lugar de mi vida. Quiero honrarte con los diezmos y las ofrendas que tú pides en tu palabra. Señor, me esforzaré en ser el mejor esposo o esposa o padre o madre que mis hijos necesitan. Seré el mejor trabajador y testimonio a quienes me rodean. Quiero que mi vida, Señor, sea una ofrenda de olor fragante para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta decisión, querido hermano, te felicito. Eso es lo que el Señor quiere, que tú seas una luz brillante para que todos puedan ver tus buenas obras y ellos también glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te use, que esta decisión que has hecho hoy permanezca por siempre y que cada día crezcas en el conocimiento del Señor y tu vida sea formada a la imagen de Él, para su gloria. Amén y amén. Que Dios te bendiga.